pero quiero que lo podamos hacer en breve. Yo tengo que son las 9 menos 2 minutos. Quiero compartir con ustedes el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Un capítulo para aquellos lectores de la Biblia muy conocido. Para aquellos que leen frecuentemente la palabra, podemos encontrar para sacar de este capítulo grandes enseñanzas. Pero yo quisiera, hermanos queridos, compartir con ustedes algo que nos puede ayudar para nuestro vivir cotidiano. No quiero mezclar, tampoco quiero tocar la sensibilidad de ustedes con emociones personal, pero la verdad es que tengo una mezcla de cosas dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón. Pero no quiero hablarle ni que tocarle la sensibilidad, quiero que sea Dios quien le hable a ustedes a través de este instrumento. Quiero que sea Dios que realmente en esta noche nos pueda poner esa paz que necesitamos. Que sea Dios en esta noche que pueda tocar tu alma, tu mente, tu corazón. Que pueda ser Dios que se encargue de nuestra situación. Si yo te hago una pregunta en este momento, ¿quién fue o quién crees vos que fue el primero que oró por vos para que vos estés hoy aquí? ¿Alguien se anima a decirme, oró por mí? ¿Quién crees vos que oró por vos para que estés aquí? Él fue el primero que oró. Oró por toda la humanidad. Ahora, si el Señor oró por vos para que estés aquí y vos estás aquí, si el Señor dio su vida por vos para que vos estés aquí, ¿qué tendríamos que dar nosotros por Él? Todo, porque todo es de Él y todo es para Él. Entonces quiere decir que cuando yo no estoy dando todo, estoy siendo un mezquino para aquel que oró por mí hace más de 2000 años. Porque el Señor oró por... El Señor en este capítulo primero ora por Él. Versículo 1 al 5. El Señor ora por su discípulo. Del 6 al 19. Pero el Señor ora por la iglesia. Del 20 al 26. ¿Pero por qué oró por la iglesia? Porque el Señor desea que la iglesia sean uno para aquello que el mundo crea. El Señor oró para que vos te conviertas, para que nosotros nos convertamos al Señor, para que lo aceptemos como nuestro Salvador. Pero también oró por la iglesia, por lo que iban a creer, para que podamos ser uno y para que el mundo vea y crea. Hermanos queridos, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Lo que nosotros no podemos hacer es la unidad, pero lo que nosotros debemos hacer es guardar la unidad, cuidarla. Aún esto no quiere decir que no tengamos distintas opiniones. No quiere decir que no seamos diferentes en nuestra manera de pensar, de actuar, etc. Pero lo que tenemos que hacer es guardar lo que el Señor nos dejó, cuidarlo, protegerlo. Por eso, mi querido, en esta noche yo quiero animarte, porque el primero que oró por vos fue el Señor, antes de ir a la cruz. Oró por su discípulo y oró por nosotros, para lo que íbamos a creer. Pero el Señor lo que quiere es que yo y vos guardemos, cuidemos la unidad. Porque cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios se une con un propósito, ¿Dios contesta las oraciones? No muchas veces como nosotros quisiéramos, pero Dios contesta, ¿no es cierto? Tenemos un claro ejemplo. Dice la palabra de Dios que si se pusieran 2 o 3 de acuerdo, el Señor está en medio y contesta las oraciones. Sabemos que hemos estado más de 2 o 3 orando y Dios contestó nuestras oraciones. Sabemos que Dios tiene poder, pero ¿cuánto nos cuesta entender cuando estamos pasando por momentos difíciles? Sabemos que Dios es todopoderoso. Dios es el que le cantamos siempre, el Dios de los imposibles, el incomparable. Pero cuando estoy con problemas, ¿cuánto me cuesta ponerlo en práctica, no?
¿Cuánto nos cuesta poner en práctica cuando el Señor nos está poniendo a prueba? Pero mi querido hermano, déjame decirte que no estás solo. El Señor oró por nosotros, el Señor nos protege, el Señor desea que vos y yo cuidemos, guardemos la unidad, porque es lo que hace que el mundo crea en el Señor. Cuando la iglesia de Dios, en cualquier lugar donde se encuentre, estén unidas y sean de un buen testimonio para el barrio, déjame decirte que los demás van a creer que acá somos diferentes. Si en la iglesia no hay unidad, ni criterio, ni respeto, déjame decirte que somos un mal ejemplo para el barrio donde estamos. Pero por la gracia de Dios, yo en esta noche quiero animarte a que podamos tener este sentir que tuvo el Señor antes de ir a la cruz, orando por lo suyo, orando por nosotros, y dice la palabra de Dios, capítulo 17 del Evangelio de Juan, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oró por ello, por su discípulo, oró por nosotros, por lo que íbamos a creer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Hermanos queridos, nosotros tenemos el privilegio. El Señor oró por nosotros para que lo conozcamos. Oró por el mundo para que lo conozcan. Yo tuve el privilegio, vos tuviste el privilegio de conocerlo. Hay todavía personas que no lo conocen, pero el Señor oró por ello. No solamente que oró por nosotros para que seamos uno, sino que el Señor quiere que nosotros guardemos, cuidemos esa unidad por la cual Él oró, porque Él y el Padre eran uno. Y Él desea que nosotros seamos uno en Él. Y nos cuesta mucho, porque nosotros por ahí somos uno en determinado lugar, en determinado tiempo. Pero el Señor está haciendo un énfasis claro que debemos ser uno siempre. No depende de dónde me mueva. Siempre debo ser uno, pensando en el Señor. La gloria que me diste, yo les he dado a ellos. El Señor, sin ninguna duda, que tuvo su gloria. Sufrió, padeció, fue a la cruz, pagó por nosotros. El Señor hizo lo que tenía que hacer, lo que el Padre le mandó que haga. El Señor hizo todo por nosotros. Mi querido, mi querida hermana y hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el mundo crea que somos uno en el Señor? Yo anoté algunas cosas como para no olvidarme. Ustedes saben que yo compartí con ustedes el beneficio de la lectura bíblica, que es importante que leamos nuestra Biblia. Compartí con ustedes el beneficio de la oración, ilustrando con la vida de Daniel. Y yo en esta noche quería compartir con ustedes el beneficio de la unidad. ¿Qué beneficio trae la unidad? Que el mundo crea, que el mundo nos vea diferente, que el mundo sepa que aquí hay un grupo de hermanos con un mismo propósito, con un mismo objetivo, que es servir al Señor, al quien oró por vos y por mí, para que seamos salvos. Este es un capítulo hermosísimo, hermoso, para aquellos que leen la Biblia. Seguramente que si te propones a leerlo tu Biblia,
en breve minuto, no te va a llevar más de 5 o 6 minutos, 10, para leer todo el capítulo, vas a encontrar 19 veces que habla de la palabra mundo, porque sin ninguna duda está haciéndonos una comparación que no debemos amar al mundo, que no debemos ser como el mundo, que debemos demostrar al mundo que somos diferentes. Léelo cuando tenga tiempo en tu casa, hermano querido, hermana. Léelo. Léelo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es precioso. Es un capítulo que no solamente dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que iban a creer. El Señor estaba orando por nosotros. Después de 2000 años, nosotros un día estamos en Derqui y vos estarás en el lugar donde está, pero el Señor oró para que vos te conviertas, para que vos conozcas del plan de salvación. El Señor no solamente que oró por nosotros, sino que el Señor lo que desea de nosotros, que seamos responsables, que cuidemos la unidad, que guardemos la unidad, pero que nos preparemos. Porque el Señor termina diciendo, la gloria, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Esa gloria todavía nosotros no lo tenemos, pero lo vamos a tener cuando el Señor nos llama a su presencia o cuando el Señor arrebate a su iglesia, vamos a tener ese cuerpo glorificado que hoy no lo tenemos. Pero nuestro anhelo debe ser hacia adelante. Nuestro anhelo debe ser para llegar a ser completo de lo que Él quiere ser o lo que Él desea que nosotros seamos. Por eso el Señor dice, la gloria que me diste yo les he dado. Qué responsabilidad que tenemos, ¿no, hermano, en cuidar esa gloria que el Señor nos dio, ese privilegio que Él nos dio. Qué privilegiado que somos, hermano, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, pero sabemos que tenemos a un Dios grande, poderoso, que puede pelear por nosotros, que puede defendernos, que puede guardarnos, que puede protegernos, pero también que puede guiarnos. Y el Señor, sin ninguna duda, que nos está guiando a la patria celestial. Pero mientras nosotros en este proceso debemos aprender que debemos guardar la unidad, cuidarlo, para poder tener en la presencia del Señor ese cuerpo glorificado. En el versículo 11 vamos a ver en este capítulo que el Señor ora por la comunión. En el versículo 21 vemos que el Señor ora por el testimonio. Pero en el versículo 22 el Señor ora por la gloria venidera. Hermano querido, nosotros debemos tener la responsabilidad de ser cuidadosos con nuestro testimonio. Debemos ser cuidadosos con nuestra comunión con el Señor, para que eso se manifieste en gloria y los demás puedan ver en nosotros algo diferente. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Claro que es difícil en el tiempo que nos toca vivir. No es difícil porque somos humanos, somos débiles, tenemos debilidad de todos, de distinta manera, pero el Señor lo que desea de nosotros, hermanos, es que seamos responsables y que podamos guardar esta unidad que Él hizo a través de su sangre en la cruz. Cuando nosotros hablamos de la unidad de la iglesia, pensamos siempre en Efesios capítulo 4, del 1 al 6, que somos un cuerpo, que somos un espíritu, que somos un mismo bautismo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo Dios y Padre. Siempre nos basamos en eso. Pero yo quería, hermano, en esta noche traerte este breve pensamiento de que Dios desea de vos y de mí que guardemos, cuidemos la unidad, que seamos respetuosos, porque Él lo hizo en la cruz. Él hizo la paz en nosotros. Él es aquel que no solamente que desea que guardemos la unidad, que desea que vivamos en la unidad, sino que seamos de un buen testimonio. Cuando nosotros nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, seguramente que conocés muchas personas que en alguna época, en algún tiempo, estuvieron en la iglesia. Y después vaya a saber por qué.
se fueron de a poquito alejando. Hay muchos que vuelven, hay otros que todavía no. Ojalá Dios lo permita, en su misericordia, que puedan volver al Señor para poder guardar esa unidad, cuidar ese testimonio y ser glorificado cuando el Señor nos llame. Porque nosotros, mi querido hermano, tenemos la convicción de prepararnos para muchas cosas. Nos preparamos para ser un profesional, estudiamos en la facultad, universidad, nos preparamos para ser un buen obrero, operario, te preparás para ser papá, para ser mamá, nos preparamos para un montón de cosas, pero para lo que no nos preparamos es para el encuentro de nuestro Dios. Y eso es lo más seguro que va a suceder un día. Pero a veces creemos que lo que le va a pasar a otro no me va a pasar a mí. Salimos de nuestras casas, nos vamos a trabajar con la seguridad de que vamos a volver. Pero no siempre es así. Por la gracia de Dios todavía nos permite. Pero no te olvides, como dice Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Qué dice? Oh Israel. Qué bueno sería que ahí pongamos nuestro nombre, ¿no? Prepárate, Alberto, para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, prepárate, y va poniendo nuestro nombre. El Señor desea que nosotros hagamos un servicio con gratitud, con responsabilidad y con buen testimonio. ¿Tenemos falencias? Sí, claro que lo tenemos. Nos caemos, nos levantamos, nos ponemos de pie, nos apoyamos en un hermano, en la iglesia, en donde sea, pero debemos seguir. Porque la responsabilidad de nosotros es cumplir la meta, llegar a la gloria venidera. Esa gloria que está delante. Por la gracia de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, mi querido hermano, hermana, yo no sé por qué situación está pasando. No sé si está pasando por enfermedad, falta de trabajo, no sé. No sé por lo que está pasando, pero Dios sí lo sabe. Qué bueno sería que podamos decir, como dice el Salmo 5:3, decía David, de mañana me presentaré delante de ti, decía, y esperaré. Qué difícil que es esperar en el Señor. Qué difícil que es para nosotros esperar en un Dios todopoderoso, porque siempre creemos que nosotros le vamos a ayudar a Dios. Siempre creemos que si yo intervengo, la solución va a ser más inmediato y más rápido y mejor. Pero eso es de la carne, eso es humanamente pensando. El Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su momento. Y dice Eclesiastés, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiene su tiempo. Tiempo de nacer, todo tiene su tiempo. Mi querido hermano, quiero animarte, quiero alentarte, que ni el calor, ni cuando llegue el frío, ni cuando llegue el desempleo, ni cuando llegue la enfermedad, ni cuando llegue nada, te desaliente. Porque estamos en el hueco de la mano de aquel que dio su vida en una cruz para salvarnos, para redimirnos y justificarnos. Solamente tenemos que ser pacientes. David decía, de mañana me presentaré delante de ti, oraré, esperaré. El esperar en el Señor no siempre debe ser el estar sentado. Podemos esperar en el Señor activo, sabiendo que Él va a hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude, mi querido hermano, y te dejo un desafío. Léete el capítulo de Juan, capítulo 17. Léelo, por favor. Léelo. Te vas a enriquecer como de parte de Dios. Dios desea lo mejor para vos y para mí. Oró por nosotros. Oró para que seamos de buen testimonio. Oró para que tengamos comunión. Pero también oró para que Dios nos glorifique
en la eternidad. Y termino con esto, versículo 23. Yo en ello, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Me quedé pensando en este texto. Me quedé pensando. Dijimos que el Señor oró por él, oró por su discípulo, pero oró por lo que íbamos a creer. Y aquí vemos la contracara de que Dios nos tiene a nosotros al mismo nivel que su Hijo, porque como amó a su Hijo, nos ama a nosotros. ¿Te diste cuenta que sos tan privilegiado? ¿Que sos amado por Dios? ¿Que sos al mismo nivel que su Hijo nos pone el Señor en su palabra? Él nos ama todo. Y Él desea que nosotros entendamos que el que primero que oró para que yo conozca el plan de salvación fue Él. Pero Él me tiene al mismo nivel que a su Hijo. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo a morir en una cruz de dolor y de vergüenza para que yo y vos creamos en este Dios todopoderoso, en este Dios de lo imposible que muchas veces lo cantamos, en este Dios incomparable que tenemos. Mi querido hermano, mi querida hermana, te animo a que podamos seguir sirviendo, honrando, agradando a este Dios de los imposibles. Quiera el Señor bendecir su palabra, quiera el Señor ayudarnos a comprender su palabra y en el momento de leerlo y escudriñar este capítulo, que sea de mucha bendición para nosotros. Dejo este lugar para el hermano que ha de